Señor Dios le bendiga esta tarde a todos. Dios le bendiga a Levi. Amén. La única que tiene derecho a no contestar es Ángel. Y todo lo que respira debe de alabar. Amén. Amén. Debemos estar despiertos porque el tiempo es corto. Amén. Si nos dormimos en este tiempo, seguro que vamos a perecer. Dios bendiga a todos los presentes. Amén. Bendiga al doctor Fabio. Privilegio tenerlo para algunos. Amén. Hace unos años pues, nos perdimos como de vista, ¿verdad? Y creo que cuando él va por la quinta avenida de hoy, por la séptima, no lo vemos. Pero hoy nos juntamos aquí. Y lo que más seguro tenemos es que la terminal que buscamos es la misma. Amén. Y lo vamos a ver siempre. Gloria al Señor. Dios bendiga a toda la iglesia Silén. ¿Verdad? Hace unos años trabajamos mucho con la iglesia Silén, predicando en toda esta zona. ¿Qué zona es? La oeste, ¿verdad? De la ciudad. Gloria al Señor. Así que Dios bendiga a la familia. Cuando hablamos de la familia, pues hablamos de nuestra familia. Amén. Somos familia con los hermanos Vázquez, somos primos hermanos. Amén. Y aunque los apellidos como que no concuerdan, pero en la sangre andamos como un 90%. Y esto es muy importante. Amén. Dios bendiga de manera muy especial a toda la familia, pero también muy especial a las primas, porque ellas han sido unas mujeres que toda la vida han estado juntas. Hablaba yo con el hermano Fausto eso ahora. La familia se va casando, se va separando, se va yendo por allá y uno se va acostumbrando a esa distancia. Pero en el caso de hermana Angélica con sus 3 hermanas, toda la vida desde niña, 5 no por todas, Hembra. 5 por todas, 5 y 5. con la hermana Esperanza, sí, todo el tiempo juntas, y ahí como que eso impacta un poquito más, hay un impacto más fuerte, pero quien da la fortaleza es el Señor. Amén. ¿Verdad? Queda bien claro que la hermana Angélica ha triunfado. Así es. Nosotros aquí tenemos alguna nostalgia y alguna tristeza en emoción física. Pero como leemos la Biblia y tenemos una vida en Cristo, esto nos da la diferencia en sentir gozo, en sentirnos triunfantes, porque lo que hemos tenido aquí es ganancia. Amén. Aquí no se ha perdido nada. Corremos más bien con los que estamos aquí. Hermana Angélica está más que segura. Sí. Yo siempre he dicho que si a una hermana o un hermano le preguntáramos si hubiera una línea que no la hay, cómo poderle preguntar y decirle si quisiera volverse y que el Señor le va a dar una salud, una juventud, pero que vuelva otra vez a este mundo, se lo aseguro que lo rechaza. No Ni es puede regreso. ser más querido. Una vez que se prueba el paraíso, nadie quiere venir aquí otra vez. No. Amén. Amén. Bueno, yo leo la Biblia y eso es la promesa que hay ahí. Gloria al Señor. Así que hemos tenido ganancia. Y los que estamos en Cristo sabemos de qué hablamos. Una ganancia segura. Ahora, corresponde leer la palabra del Señor. Le pido desde antemano su paciencia y que preste atención porque es muy importante. Si hay algo que debemos de prestarle atención es a la palabra. Es la palabra de Dios. No es la palabra de tal religión, de tal grupo, de tal organización. No, que esta es la palabra de Dios. Sí, La amén. misma que se lee en cualquier otro púlpito, en cualquier otro local, con la diferencia a veces que hay personas que le dan el sentido que a ellos les conviene, pero aquí se le da el sentido que el Espíritu Santo plasmó en la inspiración de las Escrituras. Yo quiero que vayamos a la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 6. Mientras usted busca el capítulo 6 de Pablo a los Romanos, saludamos a los que están en la audiencia con nosotros, Amén. los que están escuchándonos, mirándonos a través de las transmisiones que se hacen.
al hermano Amén. Juan Bautista, que está con nosotros aquí ministrando Sí, la alabanza, amén. el joven que lo ha acompañado, ¿verdad? Y pues me acompaña mi familia. Acá Amén. nos falta todavía una hija y unos cuantos nietos, pero los que estamos acá estamos con todo Amén. gozo del Señor. Quiero que leamos del verso 20 en adelante, Amén. capítulo 6. Del verso 20 en adelante, rematando con ese broche de oro que es el 23. Amén. ¿Lo tenemos? La palabra la vamos a leer para la gloria y la honra del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Viene una pregunta. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así como está, dígale: Señor, dirige a mi corazón esa palabra a través de tu Espíritu. Quiero ser edificado por esa palabra. Trae consuelo a la familia, pero trae exhortación a nuestras almas, que todavía estamos aquí en este planeta, que todavía corremos esta carrera. Queremos ser edificados, instruidos por tu palabra, redarguidos, si es necesario, reprendidos por tu palabra, para vida eterna. Porque no anhelamos más que una vida eterna, la cual tú has prometido y la cual has asegurado, Dios mío, por el sacrificio único de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias por esa salvación gratuita, por ese don inefable del perdón, por esa redención que has otorgado al ser humano. Gracias por darnos vida eterna, ya que el pecado no tenía más que muerte para nosotros, pero tú invertiste en esa maldición en bendición en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, todo lo ponemos en tus manos, y los hermanos y la iglesia dicen amén. Dando gloria a Dios, puede sentarse. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hablemos de la muerte. Se me gozo ya. Santo. No queremos. Hablemos de la muerte. Ya reprenda. Eso dije. Y ese es el pensamiento de esta tarde. Hablemos de la muerte. Hablemos de la muerte. La primera mención que encontramos de la muerte en la Biblia aparece como advertencia a la desobediencia. En el prefijo plan de Dios, la palabra muerte no existía. Amén. Amén. Hermano Chupito, pase adelante. Pase Por aquí adelante, creo que varón. anda buscando lo que... Amén. La palabra muerte no existía. En Dios y en su plan divino, la muerte no existe. Dios es vida. Y solo vida. Sí. Y cuando oímos la palabra muerte por primera vez, la hallamos allá por el 2:17 de Génesis. Lastimosamente, si me permite usar la palabra, lastimosamente en la entradita de la historia humana aparece la palabra muerte. Como que paralelamente Dios crea una humanidad y surge el problema. Encontramos un Génesis lleno de bendición y lleno de promesas y lleno de palabras de conformidad en la voluntad de Dios. Y todo lo que el Señor hacía, decía: y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. En los 5 días
6 días casi, pero en los 5 días proféticos de la creación, dije días proféticos, porque nadie puede asegurar de cuánto tiempo eran esos días. Amén. Amén. Pero en esos días proféticos, Dios trabajó en hacer todo lo que nosotros conocemos en el mundo. Todo. Ejecutado por su palabra, conocida como el Verbo, que era Jesús en la eternidad. El que se hizo hombre, el que se hizo carne. Por él fue creado todo. Sin él nada fue hecho. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Y todo era bueno. Todo era bueno. Pero un día dijo Dios, el 6º día de labor, hagamos al hombre. Ahí ya no dijo, hágase el hombre. Como hizo todas las cosas, las hizo simplemente ejecutando una palabra, hágase, y aparecía. Con el hombre trabaja. Y lo irónico de esto es que Dios no siguió trabajando con toda la creación, solo trabajó así, formalmente con el hombre. Y hasta el día de hoy no ha terminado Dios de trabajar con el hombre. ¿Qué quiere decir? Creó al hombre y surgió el problema. Porque todo estaba bien, pero cuando ya creó al hombre y vio Dios que no era bueno, ahí chocamos. Y vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y dijo, le voy a hacer una ayuda idónea para él. Para perfeccionar su plan, Dios crea una mujer. Durmió Adán para crearle a su esposa. Ahora usted se duerme y se la quita. Eso para los matrimonios, póngase despierto. A Adán lo durmieron para dársela. Si usted lo duerme, la pierde. ¿Es claro, sí o no? Bueno. Ahora, hay una enseñanza de Dios para esta pareja. La primera pareja recibe doctrinas de Dios. La primera pareja no tiene un predicador, un pastor que le mandaron, alguien que comete errores, que teológicamente se equivoca, que puede equivocarse muchas veces al día. No, Dios, su mismo creador, los pone de frente y le da la enseñanza. Y le dice que esto se llama un paraíso, esto lo dice todo para ustedes, llega desde allá hasta allá, y hasta allá, y hasta allá, todo para que ustedes disfruten de ese gusto de toda la creación, es de ustedes, disfrútenla. Solamente quiero que me obedezcan en algo. No me pasen de aquí para allá, no se acerquen a ese árbol, no vayan a tomar de su fruto, porque el día que tomen de ese fruto y coman de él, van a morir. Ahí aparece la palabra muerte. Como una advertencia a la desobediencia. Y esto debe de recordarnos hasta el día de hoy, que toda desobediencia tiene consecuencias. Consecuencias, amén. Nada que hagamos malo se va a pasar por ahí. Todo tiene consecuencias delante de Dios. Aquí no podemos escapar de la policía, de la fiscalía y de todas las sillas que hay por ahí. La de la silla, ¿verdad? De los hermanos, de los pastores, de los predicadores. Nos escapamos como unas ganguillas lisas de río, pero con Dios no hay escapatoria. Amén. Ellos tomaron muy como a la ligera la enseñanza, igual que sucede en las iglesias hoy en día. Escuchamos la palabra y no le damos mucha seriedad. Ah, lo dijo hermano Fabio. Hermano Fabio quiere meter miedo. Así lo tomaron ellos. Adán dijo que no se iba a separar de su esposa, hueso de su hueso, carne de su carne, para no será llamada. Conforme a esto Dios dijo, por tanto, dejará el hombre a su madre y se unirá a su mujer, y ya no serán dos sino una sola carne. Por tanto, por lo que Adán dijo, no me separaré, no la abandonaré, es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Pero solo fue la emoción, solo fue recién casado. En el momento menos esperado, Adán no está y Eva está sola a donde no tenía que estar. Satanás aprovecha esa separación, irónicamente aparece Eva, se le derrama la saliva viendo la
como un fruto codiciable, lo dice la Biblia. Amén. No era un jocote pitarrillo, diciendo nadie lo codicea. Era algo más extraordinario. Tampoco se haga la idea de una manzana, porque la Biblia no lo dice. Quedémonos ahí que era un fruto codiciable. El diablo mira esa oportunidad y dice el diablo: estos están viviendo la vida que yo viví en el cielo. Y esto no puede ser. Seres creados, seres humanos, como un paraíso. No, no puede ser, dijo Satanás. A esto lo voy a engañar para que pierdan lo que Dios les ha dado. Satanás, un espíritu malévolo, necesitaba hablarle a Eva. Todo espíritu para manifestarse necesita un cuerpo. Satanás observa a todos los animales. Si me meto en el cocodrilo, la voy a asustar. Si me meto en un elefante, le va a tener miedo. Si me meto en un hipopótamo, pueda que la asuste también. Digo, ya sé, la serpiente es la más astuta y la más hermosa de los animales. Se metió en una serpiente. Solo el movimiento de la serpiente nos enseña que el pecado llega suavemente. La serpiente habla y le dice a Eva: corta y come, ¿cuál es tu problema? No, dijo ella: me acuerdo que el domingo me enseñaron en la doctrina que no debo de hacer esto. Viene Satanás, agarra parte de esa verdad doctrinal y mezcla su mentira con esa verdad y se la presenta ahora de nuevo. Un panorama. Dios es egoísta. Dios lo que sabe es que si ustedes comen de ese fruto, van a ser abiertos sus ojos y serán semejantes a Él. Y Él no quiere competencia. Dios no quiere que sean como Él. Eva, oyendo decir que iba a ser una diosa, no escatimó esfuerzo para cortar y comer. La idea de ser una diosa la impulsó. No quiero lastimar a nadie, pero desde allí el pensamiento de la mujer es endiosado. Por eso la mujer tarda más frente al espejo para prepararse que el hombre. Ella se preocupa por la belleza humana. Dios le da pelo negro y se lo pinta de verde. Dios le da cejas, se las quita y se las hace con carbón. Dios lo está envejeciendo, pero se rellena esas arrugas con masilla. Ella va a ir pleito contra Dios, porque ella quiere ser una diosa, sin ofender a nadie. Amén. Estoy nada más en el punto que la primera palabra muerte aparece en la entrada de la creación con el hombre y la mujer. Y no aparece por nada bueno, aparece por la desobediencia. Entonces, con eso ya le prediqué que es la desobediencia la que nos trajo la muerte. Y que todo desobediente no le espera vida, le espera muerte. Amén. Así fue como la muerte alcanzó a los hombres. Y toda la humanidad fue contaminada con la separación entre Dios y el hombre. Y esto sería muy largo para seguirlo, pero lo que quiero yo es que hablemos de la muerte. Ahora, el ser humano le teme tanto a la muerte, pero tanto, que no quiere ni hablar de ella. Haga la broma usted cuando está con la familia y dígale: miren, cuando yo me muera, ¡ay, ya está hablando! No, cambiemos plática. No, de eso no hablé. Pero la pregunta es: ¿qué se necesita para morirse? Estar vivo. Estar vivo. Desde que nacimos empezamos a morir. Entonces, debería de ser la conversación central en las reuniones familiares. Oígame, ¿cómo estamos para morirnos? ¿Ah? Había un muchacho que era barbero, se le llamaba de ateo, pero un día Dios tocó su corazón y se convirtió al evangelio
Y cuando él tenía unos meses ya de estar en el Evangelio, se bautizó y le dice al pastor, yo quisiera hacer algo, yo quisiera servir al Señor, pero mi trabajo casi no me lo permite, todo el día hasta la noche. Yo quisiera hacer algo, participar de lo que la iglesia hace. El pastor sabiamente le dice, muchacho, pero tú estás en el lugar donde puedes servirle al Señor. Dios te manda ahí el cliente y como en la peluquería se llega a chambrear con los salones de belleza, chisme, quien dijo, cómo quedó la novela. Entonces le dice él, allá aprovecha, habla de Cristo, habla de tu cambio con el barbero, con el que estás peloneando. Háblale. Pero sí, pero yo no tengo experiencia. A Dios te va a usar, le dijo. El barbero, emocionado, dijo, bueno, hoy sí. Llegó un señor de barbera y se da pelo y barba, y se le quitó el pelo queriéndole hablar y no hay valor de hablar. Le agarraron los nervios y vino, le untó la espuma en la barba, lo recostó y sobrando la navaja en el cuerpo, ¿verdad? Le pregunta, le dice, disculpe, ¿y usted ya está preparado para morirse? Esa pregunta no cabía ahí. Aquel hombre se levantó y con todo el manga se le fue. ¿Verdad que no cabía esa pregunta? Porque en la posición que lo tenía, sobándole el pescuezo y sobándole la navaja, le dice, ¿está preparado para morirse? Ese hombre se tiró y cuando preguntaba en la calle. No, le dijo, yo no estoy preparado, ¿qué te pasa, muchacho? No, lo que quiero saber si acepta a Cristo. No lo hizo sentarse de nuevo. Entonces, pero tenemos miedo a la muerte, en eso que estoy hablando. ¿Por qué tenemos tanto miedo si es lo que necesita el hombre para saber su realidad eterna? ¿Sabe qué es lo que hacen tener miedo a morirse? Y esto va incluyendo a los creyentes. Casi siempre estamos mal. Ese es todo el problema. Correcto. Hemos descuidado el área de la preparación. Nuestra conciencia nos dictamina cómo estamos. Y cuando sentimos así olor a ciprés, ¿verdad? Inmediatamente, si me muevo así como estoy. Y no he arreglado esto y aquello y lo otro y lo que hice por ahí. La enemistad que tengo con el otro. Y por eso la conciencia te dice, te vas al infierno, con todo y Biblia. Eso nos hace pensar. Entonces la gente le tiene miedo a la muerte, pero así como tanto miedo le tiene, también la ignora bastante. Porque sin querer, con sus acciones y su vida desobediente, la busca todos los días. Todos los días. Todos los días el hombre se levanta, se activa a buscar la muerte. ¿Por qué? Porque en sus acciones sigue pecando contra Dios. Amén. Y la paga del pecado es muerte. Entonces no hay otra cosa más que la muerte. Nos volvemos caprichosos, nos quieren aconsejar, y cuando nos quieren aconsejar, nos volvemos sabios en nuestra propia opinión. Y en nuestra propia sabiduría, mi camino es vida, pero el final es muerte. Porque necesitamos comprender que es natural para el hombre después del pecado, para acá, la muerte. No es nada de extrañarse. Así que casi a nadie le gusta o le cae en gracia hablar de la muerte. Amén. Pero es que también la mayoría ignoramos la fragilidad de nuestra creación. Solo fíjese de qué nos hicieron. Aparte de los que vienen creyéndole el cuento a Carlos Darwin, que el hombre era tan feo que creyó que un mono lo había parido. Esa es la familia de él, pero la mía no. Nosotros fuimos creados directamente por la mano de Dios, del polvo de la tierra. Y que siquiera dijera de tierra, dice del polvo. Y el polvo es el resultado de una tierra pateada. O sea, Dios ni siquiera escarbó, como decimos nosotros, para buscar la mejor tierra de abajo. No, del polvo que había encima, que había pateado el ganado, de ese recogió para hacer el muñeco de barro. Y no importa de qué haya sido el muñeco, lo que importa es el soplo que Dios puso en sus narices para hacerlo un alma viviente. Ese barro fue alma viviente. Ni uno de todos los seres creados tiene alma.
ninguno, aunque algunos por mal apodo le digan alma de perro, los perros no tienen alma. No. Sí, yo tengo un compañero que no sé por qué le decían alma de perro, pero los animales no tienen alma. Yo me dijo una señora que se le había muerto el gato, estoy orando por mi gato. ¿Cree que va a aparecer? No, que se murió, me dijo. Entonces, ¿para qué ora? No, por el alma del gato. El gato dice que tiene 7 vidas, pero no tiene ni un alma. Amén. Entonces, sentimos, no sabemos, desconocemos la fragilidad, hermano, de que somos creados para una existencia breve en la vida. Breve. Somos tan frágiles que yo voy en la mañana apresurado, agarré la toalla y dije acercarme, el saltazo aquí, un alacrancito. Y él venía por el camino que no sentía la lengua. Un alacrancito. Somos frágiles. Somos frágiles. Nos morimos así de la nada. Una cazampulga, un zancudo que pasó la chikungunya y te fuiste. ¿Sí? Nomás nos duele algo y corremos para dónde? Al hospital. Porque le tenemos miedo a la muerte. Eso no es otra cosa. Y no me venga que yo soy súper creyente, yo no le temo a la muerte. ¿Cómo no? Por muy súper creyente que sea, no deja de ser humano, frágil. Necesitamos tener esperanza y fe verdadera para saber que aunque nuestro cuerpo le tiemble a la muerte, nuestra alma la anhela para estar con el Señor. Amén. Entonces Job, en su libro, ahí por el capítulo 14, él toma casi todo ese capítulo para hablar de la fragilidad del hombre. Y Job nos llama a ser humildes, a depender de Dios, y nos insta a no ser orgullosos. Porque si hay cosas, hermano, que el ser humano lo trae por nacimiento, es de chip, ya viene incorporado ahí, de fábrica, es el orgullo. Es el orgullo, es que siempre nos creemos más que el otro, y que no aceptamos ser de abajo, y que si fuéramos gallinas, solo en el cojollo durmiéramos del palo. No aceptáramos quedarnos en la segunda rama, ¿no? ¿Para qué? Amén. Entonces, necesitamos reconocer que somos frágiles y que el orgullo no nos va a librar de la hora de la muerte. Como decía el hermano Juan Bautista. El gran Alejandro Magno, quiero que me hagan un féretro, un cajón con 2 orificios donde mis manos puedan ir de afuera. Imagínense. Y por favor, digo, no dejen que se me carrumen los dedos. Extiéndanme. Yo quiero ir así con las 2 manos extendidas. El cortejo de, como ya lo dijo el hermano, de doctores. ¿Me escuchó? Sí. ¿Y para qué les? Para que vean que por todo lo que me maté por conquistar al mundo, no llevo nada. Fue un emperador mundial, no llevaba nada. Conquistado. Hay gente que vive como si cuando se muera va a ir un tren de cajones, él adelante y 30 cajones para llevar todo lo que tiene. Ni aunque fuera así, el cementerio no te van a dejar, eso solo te de para uno. Tienes que dejar afuera, en la galera esa, todo el resto. De ahí que se repartan lo que fueron. Pero ahí no se lleva nada. ¿Cuánta gente se ha matado por 2 centímetros que el poste del otro y se matan por un poste de la alambrado? Ay, sí, que te Sí, hermano. Yo estoy yo vivo en un cantón donde 2 familias se acabaron una con la otra. Y los terrenos se llaman el peleado, le llaman a ese terreno. El peleado. Y de los que pelearon, ni uno lo tiene. Y los que no pelearon, vino el gobierno y se los regaló a la gente. La reforma agraria. Y los que se mataron, güey, están en el infierno. ¿Me escuchó? Entonces, somos frágiles. Dice Job que nosotros tenemos que aprovechar nuestro valioso y delicado tiempo para alinearnos para la vida eterna. Porque la fragilidad consiste en que el tiempo en que vivimos aquí no es comparado a la eternidad. ¿Sabía usted que la vida que nosotros decimos tener aquí solo es un espacio en el tiempo que Dios abre
para dejarle oportunidad que usted, al igual que Eva, escoja. ¿Quiere la muerte o quiere la vida? 30, 50, 80, 100 años, ahora ya casi no se habla de 100 años, ya los de 100 ya están despidiendo. Y la generación antes de mí, todavía 2 antes de mí, están llegando creo que a los robustos de 80. A los que yo les sigo, creo que con la ayuda del Señor lleguen a 70. Los que van detrás de mí a 40. Y los que van detrás de ellos, pues ya son de Huayquileno. A esa le conocen como la generación Z, la cristal, la que no puede tocar, la que no puede ver, la generación boba, la que anda todo el tiempo así como el teléfono, la que no saben cómo se llama. Alabe a Diosito. Entonces, cada vez vamos más deteriorados. La juventud de hoy no sabe que la verdad, bueno, es otro tema igual. Ni sonarse la nariz puede. Pero son intocables. No se les puede voltear a ver porque lloran. Si no lo miran, lloran también. Es un divieso. Pero el tema bíblico central de la muerte se enfoca en 2 aspectos. El enfoque central del tema bíblico de la muerte consiste en la separación y el pecado. Separación y el pecado. Porque eso es lo que ocasionó la muerte. ¿Separación de qué? Separación de Dios, a consecuencia del pecado. Entonces, la muerte física es la separación del alma. Amén. Cuando la muerte física llega, solo lo que hace es hacer una separación. Pablo habla en el 5:23 de 1 Tesalonicenses de lo que es el ser humano. Ser, todo nuestro ser. Lo que encierra desde los cascañales hasta la mollera. Todo. En esa creación hay espíritu, alma y cuerpo. En ese orden. No lo hagamos como queremos. Alma, cuerpo y espíritu, cuerpo, espíritu y alma. No. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué espíritu? Porque existe desde la eternidad. Porque el espíritu es el soplo de vida de Dios. Amén. Es la vida de Dios en el hombre. Alma, porque es el plan prefijo de Dios desde la eternidad para que el hombre tuviera una. Sí. Y cuerpo, porque es lo único que se formó para embotellar el espíritu y el alma. Por eso lo pone así Pablo, en ese orden. Cuando la muerte física llega, desbarata todo ese orden. El cuerpo va al polvo donde fue tomado. El espíritu, indiscutiblemente sea o no sea creyente, va hacia Dios. Porque ese es el soplo de vida. Así que dígale que está a su lado, hasta lo que respiras es prestado. Hasta lo que respiramos es prestado. No me vengas que aquí lo mando, que hago lo que me da la gana. Si lo que respiras es prestado. Sí. Amén. Para la pandemia del COVID nos dimos cuenta que el oxígeno es carísimo. ¿Y qué tal si yo te pasara la factura de lo que has respirado desde que estás en el vientre? Entonces, la muerte física es la separación del alma, el espíritu y el cuerpo, en reversa hoy. Mientras que la muerte espiritual es la separación del alma de Dios debido al pecado. Y esta separación puede existir mientras el hombre todavía vive físicamente. Porque la muerte física te hace esto cuando mueres, dejas de respirar, dejamos de respirar y se lleva a cabo el movimiento. Pero en la muerte espiritual es al revés. Podemos andar aparentando felicidad, comodidad y todo, pero estamos muertos para Dios. Nos echamos 7 machos, pero para Dios se pudren los 7 machos. Apestamos a pecado. Ahora, si solo la muerte física existiera, hermano, no tendríamos de qué preocuparnos. ¿Sí? Si solo la muerte física fuera, no tendríamos de qué preocuparnos. Por ejemplo, los seguidores de Carl Russell, que se llama el movimiento de los, no sé cómo le llaman, testigos de Jehová, pero no testigos nada. Sí. Yo siempre le llamo los 3 tiros de Jehová. Ahora,
Ellos dicen que no hay vida después de muerte. Es más, no hay infierno. Ellos lo quitan, de la Biblia de ellos lo quitan. El problema es que yo lo puedo quitar de esta también, pero de donde está esperándome, si no me arrepiento, no lo voy a quitar. Y el ingrato dice que tiene la garganta abierta y nunca se sacia. Ahí le caen gordos, flacos, feos, bonitos y tal, de todo, y no se llena. El infierno nunca dice, ya basta, ya no me manden más. No, hermano, sí le cabe a todo el mundo, el mundo. Entonces, si solo existiera la muerte física, ¿por qué preocuparnos? Sí, amén. ¿Por qué preocuparnos? Si entonces fuera cierto lo que dice por ahí el compadre, ¿verdad? Donde llega el perro, llega la rabia, pero es otra mentira. Desde que yo me tengo memoria, he visto perros con rabia y la rabia no se termina aunque maten a los perros. Existe todavía. ¿Qué dijo Pablo a 1 Corintios en el capítulo 15, verso 32? Que lo vamos a estar viendo también otro versículo más adelante. Dice 1 Corintios 15, 32 al 33. En Éfeso, dice Pablo, luché con hombres que parecían fieras salvajes. O sea que en Éfeso Pablo pegó una sufrida, lo leñatearon, lo apedrearon, lo metieron preso, casi lo mataron, lo sacaron colgado en una canasta. ¿Se acuerdan? Va. Pero si es verdad que los muertos no vuelven a vivir, dijo Pablo, entonces hace la pregunta, ¿qué gané con esto yo? Si es verdad que no hay resurrección, y entonces, ¿para qué no te esfuerzo de ser creyente, de respetar a Dios, de respetar su palabra, de andar en sus leyes? Amén. Si es que el pecado no es malo, en sentido de disfrutarlo. De placer. Se siente bueno, pero los resultados son catastróficos. Bueno, hablemos de una bebida, y no es propaganda porque ni regalan nada. La Coca-Cola. Heladita, ¿verdad? Y qué buena, ¿verdad? Pero las consecuencias, riñones podridos, azúcar en la sangre, y ahí vienen las úlceras, y ahí viene un desglose de enfermedades, pero es sabrosa. Igual es el pecado. Y el diablo lo sirve así también, heladito. Yo nunca he visto un anuncio donde digan compra cerveza Pilsener para disfrutar y pongan 4 cajones y 4 hombres pedaceados a machete, con mujeres matadas ahí. No, siempre ponen la cerveza con una mujer semidesnuda, le van un par de coco y un poco hacia abierto y modelando. Esa es la puerta del infierno para atraer gente. Es como el matamosca. Todas las moscas piensan que las que están allí, así bailamos que están. Sí, la mosca dice, aquí hay fiesta, y aterriza y se da cuenta que lo que hay ahí es muerte. Pero ya es demasiado tarde. ¿Y alaba, hermano? Entonces, ¿de qué aprovecha? ¿Qué gano con esto? Digo, Pablo, de estar sufriendo tanto en un evangelio, si no hay resurrección, si cierto no se acabó, pues. Amén. Mejor, dice acá el apóstol Pablo, mejor hagamos lo que algunos dicen entonces. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero luego Pablo advierte con admiración y le dice, no se dejen engañar, porque bien dice el proverbio, las malas amistades echan a perder la buena costumbre. No se dejen engañar, que mira, disfruta esta vida, que después de esta no hay otra. La vida no vale nada. Invento de Vicente Fernández, pregúntale ahora que está. Sí. Eso lo dice el diablo, porque el diablo no pagó nada. No. Pero si usted le pregunta a Cristo cuánto vale la vida, él le va a decir la de él. Lo que vale. Vale sangre de cordero y no. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces Pablo asegura, hermano, aleluya, asegura que estábamos separados de Dios, estábamos muertos espiritualmente, cuando Él nos encontró y nos dio vida. Sin conocimiento de Dios, nadie entiende esto. Nadie. Pero con 3 dedos de frente y un poco de conocimiento, entendemos claramente lo que Pablo está diciendo. Una vez llegó un amigo mío para invitarme a una fiesta. Fue un compañero del ejército, él siguió ahí y él ascendió a capitán y yo ascendí a soldado de Cristo. Él siguió su carrera y un día llegó a mi casa buscándome y me dijo que había una niña que me decía tío porque éramos muy pegados con él y la niña de chiquitita le gustó decirme tío.
Me dice, mira, tu sobrina va a cumplir 15 años y voy a tener una pachanga en la casa y quiero que estés ahí con nosotros. Fíjate que le dije yo que estoy muerto. Se me quedó viendo y me dijo, no, ya me dijeron que está medio chiflado. Esa chifladura no me ha pasado. Entonces le digo yo, me dice él, y si yo te dijera que quiero que vayas a hacer un culto a la casa y que prediqué que quiero aceptar a Cristo, ahí estoy vivo. Ya te entendí, ya vi que él entendió rápido. Muchos aquí no me han entendido todavía. ¿Ya entendimos? Nos sentimos vivos, pero si estamos mal y en desobediencia, para Dios estamos muertos. Y Dios no podía darnos vida así de forma directa, porque Dios con el pecado no camina ni al estilo. Si demos gloria a Dios por Jesucristo. Amén, por el verbo que se hizo carne para acercarse a la mugre de nosotros. Alguien me dijo, hermano David, usted no sabe por qué el Señor permitió que su hijo unigénito naciera en un establo, en medio de animales, en un hediondez de un establo, de un corral. Le dije yo, para acostumbrarse al ambiente que él venía a recibir de la gente que venía a tratarnos. ¿No dice que levanta el polvo al pobre y al menesteroso alza de orden? Muladar. ¿Muladar qué es? El pateadero del ganado. Y el Señor viene a nacer en ese ambiente para familiarizarse con el estado putrefacto del pecado que había en el hombre. Por eso Él no vino a nacer en un palacio. Si Él hubiera venido a nacer en un palacio, ni los buqueles se salvan, porque esto hasta ahorita que ya es tan grande. Se hubieran salvado los millonarios de antes, de las 14 familias. ¿Quieren? Y ustedes no es de ninguna de las 14. Pero hoy somos de la familia de Cristo, de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos y hemos sido rescatados y ahora hechos hijos de Dios. ¿Hechos qué? Hijos de Dios. Y entonces Pablo dice todo lo completo, lo dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, se incluye Pablo, y dice, anduvimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Todo era vicio, trago, cerveza, mujer, marihuana, coca, no cola de la otra. Todo eso. De la parranda, carnaval y en son de más religioso, fiesta patronal. De la misma parranda. No más que con un santo y medio. Entre los cuales anduviste haciendo los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne en los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Oiga, pero Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros como muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Diga conmigo, por gracia soy salvo. Por gracia soy y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2, 1 al 6. ¿De dónde? De la miseria, de la desgracia, a lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando nos reunimos a alabar a Dios en un lugar, en un templo, 2 o 3 congregados en su nombre, deberíamos de estar seguros en el puesto que estamos con Cristo. Por eso Él dijo 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Amén. Entonces, ambas muertes, la espiritual y la física, fueron introducidas por la causa de la caída, según Génesis. Amén. Entonces, el mensaje bíblico principal es la redención de ambas caídas. Es la redención a través de Jesucristo. El mensaje no tiene otro sentido más que la redención, el retorno del hombre hacia Dios. Por eso dice el apóstol Pablo que como embajadores proclamamos y gritamos, reconcíliense con Dios. El grito de salvación es reconcíliate con Dios, porque el hombre en pecado está enemistado con Dios. Hay muchos tipos de muerte. Muchos tipos de muerte. Según la ciencia hay un montón de muertes.
Pero la Biblia solo habla de Todo dos muertes, libro, 6 días. la física y la Espiritual. De ahí hay muerte cerebral. Escuché de la anciana esposa de Ramadán, que está conectada. Cuando te hablan de conectado, ya estás muerto. Solo te tienen trabajando el sistema, pero de manera artificial. Desenchufan esto y ya no es nada. Eso es muerte cerebral. Está la muerte social. La muerte social la vive el que la vive, que ahora se oye muerte y vive. Pero sí, la vive el que está preso. Una vez que entraste de la cárcel, para la sociedad estás muerto. No tienes derecho a esto, ni al otro, ni al otro, ni al otro, ni al otro, ni a nada. Amén. Estás muerto. Estás muerto. Está la muerte vegetal. Bueno, hay un montón de muertes, pero la Biblia habla de la muerte física y de la muerte espiritual. Amén. Sí. Y esto lo dice Pablo a los romanos también. 5, 12 en adelante. De Pablo a los romanos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Sí, claro, no se asuste porque ahora no podemos nosotros agarrar todas y todes y todo. No, es eso. Cuando Dios dice en la Biblia, hombre, ahí va la mujer, porque del hombre fue tomada. Para Dios está normal esto, ya el mundo está patas arriba. Pues antes de la ley, había pecado en el mundo. ¿Sí o no? Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se culpa del pecado. Te voy a aclarar esto. Yo voy en esa calle para abajo y me aviento esa esquina que es un alto. ¿Sí? Y yo me la aventé. Y en ¡boom! Provoqué una desgracia. Me pegaron, golpeé a otra gente. Y yo empiezo a alegar que yo tenía el derecho, que yo llegué primero. Pero me dicen, venga para acá, mire esta locura, que es alto, usted tiene que pararse. ¿Para dónde me hago? En la ley. Si el policía me dice, no, venga para acá, ¿dónde está? No hay ninguna señal que diga que yo me tengo que detener. No me puede castigar. ¿Verdad que no? Ahora, usted puede desobedecer en algo que jamás ha oído decir que es desobediencia. Lo dice por ignorancia, dijo Pablo. Dios pasó por alto la ignorancia y manda que se arrepienta. ¿Hasta dónde llega la ignorancia? Hasta que llega la noticia. Usted es ignorante mientras no sabe, pero cuando alguien ya le dijo, usted ya no es ignorante. Deje de hacerse, porque ya no es. Antes que hubiera ley en el mundo, ya había pecado. Por donde no hay ley, no se culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Hasta dónde reinó? Hasta Moisés. Sin límite. ¿Y por qué hasta Moisés? Porque fue hasta Moisés que hubo ley. Entonces, todos los que pecaron de ahí para atrás, Dios no nos inculpa igual a los que han pecado de ahí para acá. Dios es justo. Y no los culpa igual. ¿Por qué? Porque no existía ley. Ahora nosotros tenemos un problema, hermano Fausto, hermano. Los dos son Faustos ustedes. Pablo. Hermano Pablo. Tenemos un problema, y esto me incluye como predicadores, el hermano Juan Bautista, que también pastorea. Viene la gente del mundo, acepta a Cristo, y venimos nosotros y queremos mandarla al mundo a recoger lo que Cristo ya le limpió. ¿Qué pasó ahí? No, pero es que miren, la Biblia, ¿quién le está diciendo que la Biblia dice que es una gente que viene del mundo? De vivir sin ley. De vivir sin ley. Sin ley. La ley se creó para el pueblo de Dios. Esa ley que Dios le dio a Moisés no era para los sirios, no era para los egipcios, no era para los cananeos, era para el pueblo de Dios. Todos los egipcios que quisieron incorporarse, juraron respetar la ley que Dios le había dado a Israel. Porque ellos eran extranjeros. Y la conocieron hasta que llegaron a ser parte del pueblo de Dios, mientras no. Entonces, está hablando claro aquí
No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, o sea, el regalo de Dios no fue como la transgresión del Edén, porque si por la transgresión de aquel unos murieron, por aquel uno, perdón, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Amén. Abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios siempre está un paso adelante para salvar al hombre. Amén. Y luego dice, y con el don no sucede, con el don no sucede como lo que sucede con el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno, que fue Adán con Eva, solo, dice acá, por uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Amén. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Por qué? Así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia del otro, de uno más, de Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Hay vida en Cristo. Pero la ley se tradujo o se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Para qué se introdujo la ley? Para que abundase el pecado. Hermano, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo debo poner una ley para que el pecado abunde? No, el pecado era el mismo. Pero como no había ley para conocerlo, cuando llegó la ley, entonces nos empezamos a dar cuenta, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado. Y vemos que hay muchos pecados porque antes lo desconocíamos. Por eso es que la gente escoge mejor vivir sin ley. Es que vivir sin ley, hermano, no sé, es callado. Y no se haga el desconocido porque usted ya llega bien. Cuando vivió sin ley, claro. Le dice el salmista, mulos sin rienda. Por lo menos no digo burros, digo mulos. Ahora, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia y para la vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Cuántos tenemos su gloria a Dios? A su nombre. Entonces, ya dije que según la ciencia existe un montón de muertes, pero solamente la Biblia asegura de muerte física y muerte espiritual. Aquí entra el mensaje. ¿Y qué es lo que estaba haciendo, hermano? Introduciendo el mensaje. Aquí entra la enseñanza. Número 1, la muerte física. Diga la muerte física. La muerte física. ¿Cuál es su origen según lo que hemos visto? Es descrita como una consecuencia de la desobediencia humana en el huerto del Edén. Esa desobediencia que trajo la corrupción y la mortalidad al mundo. Todo lo depravado que vemos ahora, incluyendo los que fueron enjuiciados en el diluvio, los que fueron enjuiciados en Sodoma y Gomorra, las naciones que Dios ha hundido con juicio en toda la historia humana, y lo que viene pronto para este mundo, es consecuencia del pecado en el hombre. La desobediencia, eso proliferó la muerte en el mundo entero. El concepto de la muerte física representa el fin de la vida biológica terrenal, donde el cuerpo vuelve al polvo, el aliento de vida vuelve a Dios
y el alma va al lugar seleccionado por el individuo. Cada quien escoge dónde quiere que vaya su alma eternamente. ¿Amén? Sí, amén. Cada quien. Para eso le dieron los años que tiene, para que usted haya escuchado palabra, para que usted se comprometa y diga, bueno, yo no, usted no puede aparecer allá en el otro lado, disculpe, que yo nunca entendí, a mí nunca me dijeron, a mí nunca me advirtieron, deje de ir mintiendo. Porque de gusto, todos estamos comprometidos con el mensaje de Dios. ¿Amén? Entonces representa el fin de esa vida biológica terrenal. Ese es, hermano, su concepto. Y ahí podemos ver el ejemplo del rico y Lázaro. No parábola, historia que Jesús relató del rico y Lázaro. Eso no está, hermano, contemplado en parábola. En las parábolas no aparece nombre de personaje, ni siquiera de lugares. Entonces, pero aquí sí tenemos personajes con nombres. Allá aparece Lázaro, el mendigo, allá aparece Abraham, allá aparece Moisés, allá aparecen los profetas. Amén. Entonces, es una historia. Y ahí vemos con toda claridad que el concepto de esa separación es distinta para cada quien según la fe que haya estimulado para la eternidad. El pobre, el mendigo, no se salvó por ser pobre y mendigo. Se salvó porque a pesar de sus penumbras y todo, él puso su confianza en el Dios que perdona, en el Dios que salva. El otro no se condenó por lo que tenía. Es que no es pecado ser rico. Lo que el Señor dijo es que es difícil. No dijo imposible. Dijo difícil es que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la riqueza lleva al hombre al orgullo y lo hace creer que vive por sí mismo, que no ocupa de nadie. Confía en su dinero. Ese hombre confió todo el tiempo en su dinero. Pero cuando se murió y abrió los ojos al otro lado, se dio cuenta que no llevaba ni un cinco y que se estaba quemando. Mientras el otro murió y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Miren la gran diferencia. Ahora mi pregunta sería, si usted y yo nos morimos ahorita, ¿a dónde aparecieran? En un clima donde no hay frío ni calor, ni hambre ni frío, ni hambre ni sed, donde no hay desesperación, donde no hay dolor, donde todo es paz y gozo, un clima de serenidad con Abraham como padre de la fe ahí. O al otro lado, más que un olor a azufre ese vino, ¿eh? La perspectiva central de la muerte física, dígale que está al lado suyo, no es el fin definitivo. No es el fin definitivo. La muerte física no es el fin definitivo. Ay, yo quisiera morirme para terminar con esto. Te morí y empezás con algo peor. Sí. Ese es el engaño que el diablo pone a mucha gente para quitarse la vida. Si yo quito mi vida, dice, me dejo de existir y se acabó el problema. No, se comenzó el problema eterno. Amén. No es el fin definitivo, sino un estado temporal. La hermana Angélica temporalmente descansa. Lo que tenemos ahí es su cuerpecito en lo cual habitó la esencia de Dios. Lo que estamos viendo es el tabernáculo que el Señor dijo, se deteriora con el pasar del tiempo. Sí, amén. Si usted mira una foto cuando yo tenía 20 años, muy distinta a lo que tengo ahora. Y si me ve entre 10 años, si Dios permite, ya quizás me va a ver, hermano, con 2 bordones y ya no puede subir esa grada. Porque nos vamos deteriorando. Pero no obstante, dentro de este tabernáculo se va creando un nuevo cuerpo que será el eterno. El cual tenemos de Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces el centro de la cristiandad, de la fe cristiana, es la victoria sobre la muerte física mediante la resurrección. Esa resurrección es garantizada por la resurrección de Cristo. Porque si Cristo murió, nuestra garantía es que resucitaremos. Si Él resucitó, es que resucitaremos. Pero si Él no resucitó, entonces estamos perdiendo el tiempo aquí. ¿Pero cuánto creemos que Él resucitó? Él resucitó. Alguien me dijo, ¿usted lo ha visto? Le dije yo, lo he sentido más de la cuenta. Él es real. Amén. Y
Y ahí entra lo que dijo Pablo a los Corintios, ahora en el capítulo siempre 15, pero el 51 en adelante. Yo me gusta leerse los hermanos porque la verdad que usted ni anota ni lee en la casa, eso es mentira. Ya saliendo de aquí al TikTok de nuevo se le va a olvidar eso. Así que mejor vamos a leerse. Y esto es una relación, si tú me tomas la cabeza. Y esta mañana va a ser eso. Y que aquí me los aprovecho porque de otro modo no los agarro. 1 Corintios 15, 51 en adelante hasta el final. Mire cómo dice. He aquí os digo un misterio. ¿Qué digo? Que no. Un misterio. Es algo que hay que conocer a Dios, su espíritu y su palabra para entenderlo. Y jamás al 100%. Un misterio te queda todavía aquello de que yo llevo muchas cosas anotadas para preguntárselas al Señor cuando esté con Él. Porque aquí abajo no las entendía a cabalidad. Y el Señor se lo dijo a Pedro, lo que no entiendas hoy, déjalo para después. Ahora, era que yo digo un misterio. No todos dormiremos. Mire cómo habla de los creyentes. Dormir. ¿Cómo está hermana Angélica? Dormido. Durmiendo. Durmiendo. Ese sueño tiene que ser respetado. Sí. Amén. Hoy la iglesia, yo he estado hablando mucho de esto, hermano Fabio, porque la iglesia ha perdido la cordura. Estamos entrando en unas herejías grandísimas. La iglesia se ha vuelto, ¿cómo le llamaríamos a esto? ¿Cómo le llaman el hablar con los muertos? Necromancia. Practican la necromancia, hablan con los muertos, le mandan WhatsApp al muerto, le mandan Facebook al muerto, le mandan TikTok al muerto, y saludos al muerto, y unos están yendo a celebrar el cumpleaños con el muerto, y le embarran pastel en la foto ahí que tiene la lápida, y hablan con ese muerto. Hermano, esto está peligroso. Prohibidísimo por Dios toda esa práctica, y la iglesia lo está haciendo. Pero es que falta enseñanza, hermano. Ay, hermano, usted no tiene sentimiento. ¿Cómo no, hermano? Pero tengo entendimiento también. Bueno, ¿sí? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, tanto los que están durmiendo como los que estemos vivos, seremos transformados a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados como incorruptibles. Y nosotros, dice Pablo, que estaba vivo, seremos transformados. Si ahorita sucediera el trompetazo de Dios, de lo que leyó el pastor para iniciar, la trompeta de Dios, la voz de mando, ese cuerpo es transformado ahí y levantado en un cuerpo celestial, perfectamente creado para la eternidad. Y usted y yo que estamos en esa fe y esa esperanza, abandonamos también estas sillas y nos vamos juntamente con ella a recibir al Señor en el aire. Amén. Eso es lo que está diciendo aquí. Hablándole a la iglesia. ¿Por qué es necesario? Diga necesario. Es una necesidad. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida la muerte en victoria. Amén. Este es moral eso. Eso es un rato nada más. Este es un dormir. Hay un coro que dice, será un leve dormir, pero un eterno despertar. Amén. ¿Amén? Este es un leve dormir. Sórbida es la muerte en victoria. O sea, la muerte perdió toda potestad con el creyente que resucita, con el creyente que es transformado. La muerte seguirá, sí seguirá, 1007 años después del arrebatamiento. La muerte seguirá haciendo sus estragos aquí en la tierra. Pero bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección, porque estos escaparon de la segunda muerte. No hay potestad. Sí. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
me llené de gozo y entender lo que dice el escritor: bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en Cristo Jesús. Sí, dice el Espíritu. No hubo quien respondiera, respondió el Espíritu Santo. Sí, dice el Espíritu, porque ellos descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. La evangélica descansa de su trabajo espiritual, pero el pastor dio testimonio de sus obras. Amén. Y eso sigue como para seguir el ejemplo. Como pastor, hermano, yo apenas tengo 21 años también, en casi la misma época, ¿verdad?, pastoreando, de estar como pastor encargado de ovejas y de algunos cabos también. Entonces uno está encargado de todo. Y uno cómo se siente, y con qué libertad el hermano Fabio hablaba del testimonio de hermana Angélica. Qué bonito, hermano. Una miembro que nunca dio un problema. Nunca tuvieron que llevarla allá a la oficina a arreglar el chisme que andaba, el chambre en el que se había metido. Una hermana que se socava hasta la frente aquí, pero se le salía toda la lengua. No compagina eso. Esto es para nosotros que estamos vivos. Entonces, qué bonito. A mí me ha tocado predicar en algunas relaciones donde he tenido que limitarme a decir: solo Dios sabe lo que lo tiene. No puedes asegurar nada. El testimonio habla. El testimonio habla. Amén. Una sierva obediente. La miramos a los 3 meses en el culto. Tenía 7 novelas diarias. Nunca leía la Biblia, ni se congregaba, ni oraba. No voy a estar hablando que está en el cielo, que está con Cristo. Tenía un mentiroso, o un purita más, mintiendo. Muerte espiritual. Y ya voy a ir a terminar aquí. Muerte espiritual. La muerte espiritual, vamos a hablar del estado actual de la muerte espiritual primero. Ocurre cuando el ser humano está vivo físicamente, pero separado de Dios a causa de sus pecados. Amén. El estado actual de la muerte espiritual es para el pecador que aún está vivo, pero sin arrepentimiento. Está muerto delante de Dios. La Biblia describe este estado como una ceguera o muerte espiritual. En Efesios 2:1, como lo leímos, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delito y pecado. Luego vemos cómo Dios nos mira. En Isaías 59:2 dice el Señor: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué hace el pecado? Separar al hombre de Dios. ¿Cuáles pecados, hermano? ¿Los pecaditos? No, los pecados. En la Biblia no hay pecaditos, ni pecadores, ni pecadores. Pecado. No hay mentira chiquita, ni mediana, ni grande. Mentira, mentira. Con la misma L y las mismas letras se escriben todas. Amén. Amén. El problema central de la muerte espiritual. El pecado crea un abismo, dijimos, entre Dios, amén, entre un Dios santo, porque lo que más supera a Dios es su santidad. Amén. Y la humanidad pecadora. Hay una división, hay un abismo, hay una separación. Por tal razón es que el hombre urge de un mediador entre Dios y los hombres. Amén. Se lo voy a poner así. De aquí hay un abismo. Aquí estamos nosotros, allá está Dios. Pero no tenemos la capacidad humanamente para llegar por nuestra propia fuerza. No es por obra, para que nadie se gloríe. Es un regalo de Dios. Y ese regalo está en Cristo Jesús. Cuando usted lee 1 Timoteo 2:5 dice: hay un solo Dios. Y un solo mediador. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. No San Judas Tadeo. No es un coyote que lo va a dejar cortado a medio camino. Aquí estamos hablando de alguien que lo lleva legítimamente y con documentos, con residencia y con ciudadanía celestial hasta allá. Amén.
y el único es Cristo. Él pagó para darte esa credencial de ser hecho hijo de Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Ese es el Señor, hermano, ese. Amén. Y en el capítulo 4, verso 12 de los Hechos, el apóstol Pedro dice, porque hay un solo Dios, dice, porque no hay salvación entre otro nombre dado a los hombres, sino solamente en Jesucristo. No hay salvación por otro medio. No hay cómo llegar hasta allá por otro medio. No podemos alcanzar llegar hasta allá por otro medio. Es la cruz de Cristo y su sacrificio la que hizo el puente para que ahora podamos entrar hasta allá. ¿Me escuchó? Entonces el problema central es eso, que hay un abismo en el pecado, pero la gran bendición es que hay solución. ¿Cuántos alabamos al Señor? La muerte tiene solución y esa solución se llama Cristo. Y la solución para esta muerte, según la Biblia enseña, que la condición se revierte a través de la fe en Cristo Jesús, pasando de muerte a vida, mediante la renovación del Espíritu Santo. Juan 5, 24 al 25 dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Hay vida en Cristo? Amén. Hay vida en Cristo Jesús. En el 6:63 dice el Señor, y de Juan dice, el Espíritu, dice acá, y el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esa es la muerte física y la muerte espiritual. Pero esa muerte espiritual tiene una tercera condición, que pasa a convertirse después del milenio en el trono blanco. Ya no se llama muerte espiritual, se llama segunda muerte, y esta provoca la separación eterna de Dios con el hombre. Sí. Porque ahorita mi amigo que está aquí con nosotros está separado de Dios por tu pecado, pero con la oportunidad de acercarte a Dios en Cristo, reconciliarte con Dios por Cristo. Pero una vez que mueres en pecado y resucitas para ser enjuiciado en el trono blanco, la oportunidad de acercarse a Dios se terminó. Se lo voy a leer claramente lo que dice como consecuencia final, 20, 11 al 15 de Apocalipsis. Y digo que era el trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños delante de Dios. Esta es la segunda resurrección. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el mismo infierno entregaron a los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y oiga esto, verso 14. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y aquí viene la separación eterna. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y no lo digo como con alegría y con orgullo, esto siempre lo digo con dolor. Porque mucha gente oye esto y sigue en un camino neciamente a la condenación eterna. El enfoque teológico es que la muerte eterna es castigo definitivo por el pecado no perdonado. Amén. Amén. Por eso es que el centro, el núcleo del Evangelio es ofrecer la salvación gratuita y la vida eterna para evitar esta segunda muerte. O sea, más claro, nuestra misión bíblica es desbaratar todo argumento, todo dogma, toda doctrina antibíblica
como lo es el purgatorio, la oración por los difuntos, los 9 días, los 40 días, los cabos de años y todas las tamaleras. Y anunciarle a los vivos físicos, amén, Amén. pero muertos en pecado, que solo en Jesús hay perdón, que solo en Jesús hay redención, que solo en Jesús hay propiciación por nuestros pecados y que su regalo es vida eterna. No confíe su vida eterna en dogmas que la Biblia no aprueba. Confíe su vida eterna en aquel que la pagó en la cruz del Calvario, que resucitó y está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por los que por medio de él se quieren acercar a Dios. Amén. Nos hemos gozado. Amén. Déjeme decirle que yo estoy muy contento porque me ha dado la oportunidad el Señor de estar en el funeral de una pariente, cosa que casi nunca lo puedo hacer. Mis ocupaciones, mis movimientos no me lo permiten y a mí me ha tocado despedir a muchas familias sin poder estar en su velación. Pero hoy sí podemos estar aquí. Que nos estamos gozando. Amén. ¿Por Gloria a qué? Dios. Porque nosotros seguimos en la perseverancia para la salvación de nuestras almas. Amén. Yo estoy agradecido con Dios. Paulito, Dios te bendiga, Pablo. No, Pablo Flores ahí, ¿verdad? Dios lo bendiga. Estoy agradecido por la oportunidad que Dios me ha dado de compartir las Escrituras. Le pido su disculpa por el tiempo, ¿verdad? Porque no se espera mucho tiempo. El cura solo nos hace 5 minutos. No, que yo leo la Biblia. Y la Biblia es inmensa y el tema lo permite. Tiene que quedar claro que la vida física es una cosa y la espiritual es otra. Amén. Aprovechemos la promesa de Dios y la oferta. Gloria a Dios. No sé si Aleluya. esta tarde hay alguien que Amén. desee reconciliar su vida con Dios en Cristo Jesús. Aleluya. No hay mejor manera para entender esto que tener un cuerpo de una persona aquí. Terminal que llevamos todos. No se me ubique como la viejita que decía, para allá van todos. No, no, no. Aquí vamos todos. Todos vamos para ahí y se muere, como dijo el canto que cantaba el hermano Juan, se muere el grande, se muere el pequeño, se muere el rico, se muere el pobre, se muere el feo, se muere hasta el predicador. ¿Ah? No hay escatimar. Solamente decir, Señor, yo quiero ser salvo. Amén. Es sabios. Los placeres, la belleza, la juventud, el dinero, todo es vanidad. Ahí te das cuenta que nada valía, solo la vida eterna que Cristo regala. Amén. Amén. Hay alguien que desea reconciliarse con el Señor, que está de miembro de una iglesia, pero anda medio de teleque, ¿verdad? Hoy puede arreglarse con el Señor. Cristo, nietos y todo lo que hay ahí, que no han creído en Cristo, esta es la oportunidad de poder asegurar nuestra salvación eterna. Amén. Pero si no lo hay, yo quiero que hagamos una oración especialmente por toda la familia. Yo quiero invitar a la familia, hermano Fausto y todos, que nos acerquemos aquí porque queremos orar por ustedes. Todos los que puedan acercarse a la familia, las hermanas, las cuñadas, bueno, yo creo que todos los que estamos en la silla, la familia. Pero véngase por aquí, queremos orar por ustedes. Aleluya. ¿Estamos de acuerdo? Acerquémonos. Hicieron los sobrinos. Acerquémonos. El video. Gloria al Señor, todos los demás que puedan, acerquémonos. Queremos orar por la familia. Junior, pasa por aquí. Gloria a Dios. Que venían de Aleluya. ya llegaron, ¿no? Yo creo que no. Gerson es. Solo Gerson es. Va a llegar. Más tarde. Pero sí han venido otras familias. Tenemos un problema en la familia. Porque mi mamá fue una mujer de mucha familia
Tuvimos 17 varones y 6 mujeres. En 17 varones habíamos 4 José. 4 chefs. Sí, y en las 6 mujeres, 4 Marías. Y acá pues en la familia también hay varias Marías. 3 Marías. María Juliana, María Juliana, María Juliana, que era la tradición de los papás de antes, ¿ya? Y a mi tía Tina también, Dios le bendiga. Vamos a orar por esta familia. Amén. Quiero pedir a mi esposa si puede acercarse por aquí también, y el hermano Fabio, para que ore aquí por el hermano Fausto. Y por todos los que están por ahí, ¿verdad? Que por pena quizás no llegan. Amén. Vamos a... Pasa por aquí, hermano María. Aquí, para que me mete este lado. Gloria al Señor. Yo quiero pedir a todos los que estamos presentes que nos pongamos paraditos y que con nuestra mano extendida oramos por esta familia y le digamos al único que puede dar consolación, que le dé esa fuerza, esa consolación y que le dé la confianza y la gratitud de que ellos hicieron todo lo que estaba a su alcance por su ser querido. No queda ningún sentimiento. Amén. Por eso necesitamos que Dios le fortalezca. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, soberano Dios, esta tarde maravillosa, por habernos permitido leer tu palabra. Gracias por este devocional maravilloso, las alabanzas. Gracias por la vida del pastor Fabio, la congregación que le acompaña, donde se congregaba la prima Angélica. Gracias porque ahí están todavía sus hermanas. Hermana Elsa, que viene por ahí llegando. Señor, bendice. Bendice grande y poderosamente a primo Fausto, a Juan, a José Ángel. Señor, bendícelo. En el nombre de Cristo Jesús, lo ponemos en tus manos. A todos ellos, Señor amado. Quizás se nos escapan algunos por nombre, pero tú vas a bendecirle a sus hijos, a sus nietos, a sus cuñadas, cuñados, Señor, a todos. En el nombre de Jesús, a Esperanza con su familia allá en los Estados Unidos, que no pudo viajar. Señor, a Concho, Señor, bendícelos. En el nombre de Jesús, Padre amado, yo sé que tú tienes misericordia de esta familia. Tienes el cuidado de ellos. Yo los pongo en tus manos, pidiendo para ellos fortaleza, resignación, fuerza, Señor Jesús. Fuerza, Señor Jesús, resignación en esos corazones y la tranquilidad y la esperanza de que un día perseveraremos hasta el final y nos reuniremos y estaremos por siempre inseparablemente juntos. A ti sea, Señor, la gloria por los siglos de los siglos. Y toda la iglesia dice amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Pueden sentarse y yo dejo al pastor Fabio con nosotros, ¿verdad? Porque también hay que dar unas palabras de cierre también. Sí. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Me descargó. Dios. Muy bien, hermanos. Debemos de agradecerle a Dios con todo nuestro corazón por el mensaje que realmente Dios nos ha transmitido. Un mensaje, hermanos, de advertencia para todos. ¿Verdad? Dios siempre tratando con nosotros como cristianos y también con los no cristianos. Es decir, los que no son evangélicos. Ahí está el mensaje. Yo siempre